versículo 6 habla sobre que no debemos de juzgar los unos a los otros. El 6 dice, el que hace caso del guía lo hace para el Señor, y el que no hace caso del guía para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Ahora, bien, vamos a pasar al versículo 7. ¿Sí se entendió la primera parte? ¿No? Ahora vamos a pasar a leer el versículo 12 al 18. Ahí mismo, capítulo 14, versículo 12 al 18. Dice, es otro punto igual muy importante. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Vamos a quedarnos aquí, vamos a hablar del versículo 12 al 18. Ahora vamos a ir poco a poco. Primero, lo que nos damos cuenta, del 12 al 14, ¿verdad? Nos mencionan las palabras ahí claves que en el versículo 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué entienden ustedes ahí? Mediten un momento ahí en su silla, ahí cuando están, ¿verdad? Mediten este pequeño versículo que dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ahora sí, ¿quién quiere participar? Las dos están bien. Ahora les voy a dar mi punto de vista. Que, por ejemplo, bien como decíamos anteriormente, muchas veces nosotros comemos cosas que no nos apetecen. De hecho, me robó casi la palabra del hermano Santos un poquito sobre la parte que, por ejemplo, nosotros a veces comemos cosas, como por ejemplo bien decía la cochinita, ¿no? Quizá otra persona no la puede comer, pero hay veces donde pues a veces incitamos a otras personas y caen en eso. Para ellos no está bien. Es un tropiezo. Y así bien, si por ejemplo hay un cristiano entre nosotros que no está maduro y come de dos lados, tanto como de la palabra, pero come también allá afuera, viene un hermano nuevo y él le enseña a comer o le invita a comer, y ahí ¿qué estaría haciendo? Le estaría poniendo un tropiezo, ¿sí o no? O estaría influenciando en su vida igual, ¿verdad? Entonces sí, tal cual era lo que más o menos la idea que quería darles a entender en el versículo 13. Ahora bien,
si leemos el 14, hermanos, dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo de sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme el amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. El versículo 15 igual es muy claro. Si leemos con atención, vamos a entender un poquito más y se lo voy a poner. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado y ya no andas conforme el amor, no hagas que nada por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Eso quiere decir, como justamente les dije, que hay veces donde, por ejemplo, quizá no estamos muy maduros y comemos de dos lados. Entonces, si viene un hermano nuevo o alguien que apenas va creciendo y nosotros le ofrecemos cosas que no deberían ser, estamos haciendo que nuestro hermano tropiece. Y aquí en el versículo 15 que eso es. O sea, ¿qué nos dice que? Pero antes de eso, dice: no hagas que por la comida tuya se pierda aquel hermano que por Cristo murió. Pero antes de eso dice: de la comida tu hermano es contristado. La primera parte dice: pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Eso quiere decir que si nosotros hacemos pecar a otro hermano, estaríamos ya fuera del camino de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ya no estaríamos influenciándolo o influenciando en su vida para su crecimiento espiritual, ¿verdad? Sino ya para un tropiezo o nada. Entonces vamos a ver esto. Vamos a hablar un poco más. Vamos a seguir al versículo 18 y 17, 18, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Aquí lo que quiso dar a entender el apóstol Pablo en el 17 y 18, el 17 por ejemplo dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto quiere decir que muchas veces quizá nosotros nos perdemos nuevamente en comida, ¿no? Digamos, como les dije anteriormente, la referencia que utilicé, de que por ejemplo, si nosotros comemos de otras cosas, nos perdemos. Pero aquí dice él que la comida que realmente debería ser es, aquí dice sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Eso quiere decir que si nosotros vamos conforme a la palabra de Dios y conforme a los principios que nos marcan en el versículo 17, nosotros estaríamos influenciando a la persona de un hermano nuevo o de nuestros propios hermanos, pero para bien, ¿verdad? No para mal. Y ahora bien, vamos a ir finalizando, vamos a irnos al versículo 19 al 23. Dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Justamente lo que les había dicho, que por ejemplo si volvemos a leer el 19, dice: así que sigamos contribuyendo a la paz y mutua edificación. Aquí, si ustedes se dan cuenta, es como un mandamiento que nos dan, ¿verdad? Una orden, que nosotros tenemos que ayudar a nuestro prójimo, a nuestros cercanos, ¿verdad? A nuestros familiares, a las personas que apenas van iniciando en esto, a edificar su vida, ¿verdad? Y no hacerles un tropiezo. El versículo 20 dice: no destruyáis la obra de Dios por causa de la comida. Eso quiere decir que debemos abstenernos de no comer cosas que no podemos, ¿verdad? Para no dañar la vida de nuestros hermanos igual. Y dice: todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Amén. El versículo 22 abre una pregunta y dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que proviene
menos aquí en la casa de Dios, ¿verdad? Porque pues, muchas veces podemos dañar la familia que tenemos aquí en Cristo, ¿verdad? Y de ahí en fuera, en lo que si seguimos viendo, pues habla un poco acerca de no ofender a los demás, no ponerles un tropiezo en su camino y no llevarlos por un camino que no debería de ser. Y ya lo último, aquí nos quiere decir que si nosotros queremos edificar para la palabra de Dios y queremos ayudar a nuestros hermanos, la comida que nosotros debemos de tener y los principios que marcan el versículo 17, que es justicia, paz y gozo del Espíritu Santo, deben ser conforme a la fe que nosotros tenemos. Si nuestra fe es débil, ¿qué pasa? Y es ahí donde les digo que luego se nos antoja un hot dog o algo por allá que no debemos comer y terminamos comiendo. Amén. Esta estuvo corto, no estuvo largo, yo espero que sí se entendiese. Lo vamos a dejar aquí. Faltó el versículo 15, digo el capítulo 15, igual es otra parte de eso, pero vamos a dejarlo. Y un versículo clave que les voy a dejar es el Romanos 14:1. No, perdón, Romanos 15:1. Dice, vamos a leerlo todos juntos. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de